Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, primera epístola universal de Pedro. Estoy preparando una serie de mensajes para un campamento y bueno, después la idea va a ser también compartirlo con los hermanos de la iglesia. La carta de Pedro tiene un trasfondo de sufrimiento. Los hermanos a los cuales Pedro le escribe esta carta están sufriendo la persecución, una persecución muy cruel, muy injusta por parte del Imperio Romano, y ellos estaban sufriendo mucho. Y el apóstol Pedro escribe esta carta para exhortarles y para explicarles que el sufrimiento forma parte de la gracia de Dios. La gracia es un regalo, por lo tanto, sufrir por Cristo, dice Pedro, es un regalo que Dios les hace a ustedes. Totalmente distinto a lo que nosotros imaginamos, ¿no? Podríamos pensar que queremos otros regalos, no ese regalo. Los hermanos estaban sufriendo mucho. Bueno, pero el apóstol Pedro dice, yo les voy a contar acerca de la salvación que ustedes tienen, de la esperanza que ustedes tienen, de la herencia que tienen ustedes, de que se manifestará cuando Jesucristo venga, y les voy a decir que estos sufrimientos son por un corto tiempo, pero las glorias que van a venir por después de estos sufrimientos son eternas. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, tienen que comenzar a comportarse de una manera que traiga gloria a Dios, de tal manera que los ven a ustedes sufrir, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Glorifiquen a Dios, den gloria a Dios. Ustedes tienen que vivir de tal manera que los critican a ustedes sean silenciados por la conducta de cada uno de ustedes. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Les invito a buscar en el capítulo 1, el versículo 13, una expresión que Pedro tiene, una expresión física relacionada con el vestido, pero que tiene una relación espiritual. Dice, por tanto, después de hablar de la salvación y de hacer una doxología de la salvación, una presentación de la salvación, porque si hay algo que puede encender el fuego de nuevo en un corazón que se ha opacado o alguien que está triste por la persecución, es considerar la salvación que tiene. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos al capítulo 2, porque aquí el título que le puse a este mensaje es Sirviendo hasta su regreso, ¿sí? El capítulo 2, en el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí aparece la palabra siervos de Dios. Capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, otra vez, sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, habla a los hermanos, a los expatriados, a los sin patria, a los dispersos por la causa de Cristo, y les llama llamados a la salvación. Eso es lo que quiere decir la Iglesia, llamados afuera. Dice que fuimos llamados a la sumisión. Dice que fuimos llamados a la santidad, que fuimos llamados a sufrir y que fuimos llamados a servir.
Dios nos ha llamado a nosotros, y hoy vamos a detenernos en este breve pensamiento. Dios te ha llamado para que le sirvas, para que le sirvas. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de aquel en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué le está diciendo Pedro? Acomoden su forma de pensar. ¿Qué era esto de ceñir los lomos? En la antigüedad las personas usaban vestidos largos, y esos vestidos largos podían ser de tropiezo cuando una persona tenía que caminar o tenía que correr o hacer grandes distancias. Por lo tanto, ellos se ceñían a la altura de los lomos, a la altura de la cintura, se ceñían los vestidos para que no tropezaran y para poder hacerlo con mayor ligereza y con mayor libertad. Entonces Pedro está diciendo, ustedes tienen que comenzar a pensar dentro de ustedes qué son y para qué están. ¿Quiénes somos y para qué estamos? Y somos, dice el apóstol Pedro, siervos de Dios. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 12, dejamos marcado allí, Lucas capítulo 12, un acontecimiento en el cual Pedro, este Pedro que escribe la carta, es en cierta manera participante. El Señor habla por parábolas. Le encantaba hablar por parábolas, enseñaba de esa manera, de una manera muy especial. Y las parábolas revelan y esconden, revelan y esconden. Aquel que tiene los ojos y los oídos bien atentos entiende el mensaje, y aquel superficial pasa como una historia. Por eso el Señor en su gracia enseñaba muchas veces de esta manera, para que los que realmente querían escuchar entendieran, y para no ser tan duros con aquellos que miraban la historia como una historia común. En el versículo 35, el Señor está hablando y dice, fíjense que es la misma expresión, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, el Señor dice, estad preparados, porque no sabéis, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le pregunta al Señor, porque hay algo que Pedro le causa una duda acerca de esto. Entonces Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿A dónde va dirigida tu enseñanza? ¿Es para nosotros los apóstoles o es para todos? ¿Es para nosotros los discípulos o es para todos? El Señor no responde esa pregunta en forma directa, pero dice, ¿quién es el mayordomo, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo un día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Aquí el Señor Jesús está hablando de dos siervos, pero una situación semejante. Un siervo al cual él llama en el idioma original un doulos, el doulos, un siervo, que tiene a su cargo la puerta. Y luego otro siervo, que en el idioma original es el oikonomos, que deriva de esa palabra el ecónomo, el administrador. Los dos eran siervos, los dos, podríamos decir, eran esclavos. Los dos recibieron un mandamiento, los dos tenían que esperar que su Señor viniera. Los dos no sabían cuándo su Señor venía. Y a los dos se les promete que en caso de cumplir su mandamiento, de cumplirlo bien, van a recibir una recompensa. Y en el caso del administrador también va a recibir un castigo. Pedro les habla a los creyentes y les dice: ustedes como libres, es raro esto porque en el Imperio Romano eran todos esclavos, pero Pedro le dice: ustedes como libres, pero ojo, no como los que usan la libertad como un pretexto para hacer lo malo. ¿De qué libertad está hablando? Si ellos eran esclavos, la mayoría del Imperio Romano eran esclavos, muy poca gente era libre. Y seguramente estos expatriados dispersos en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia y Galacia, estos expatriados por la causa de Cristo, eran todos esclavos casi con toda seguridad. Pero Pedro les dice: ustedes como libres. ¿De qué libertad habla? Bueno, de la libertad del Señor Jesucristo sobre el pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, considérense libres. Pero ojo, dice, no usen la libertad que tienen en Cristo como un pretexto para pecar, como un pretexto para hacer lo malo, como un pretexto para agradarse a ustedes. No, el creyente no tiene esa autoridad de decidir qué tiene que hacer, sino que él dice que ellos tenían que ser siervos de Dios, doulos. ¿Saben qué significa doulos? Esclavo. ¿Y saben qué es un esclavo? Un esclavo es aquel cuya libertad depende de otra persona. Un esclavo es aquel que está completamente dominado por otra persona. Un esclavo carece de libertad y de derechos. Eso que nos gusta decir, yo tengo derechos. El esclavo no tiene derechos, sino que los derechos están sometidos en forma absoluta a otra persona que es su dueño y que tiene la potestad de comprarlo y de venderlo como si fuera una mercancía. Eso es un esclavo, un doulos. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros, que nos consideramos a veces tan importantes por la libertad que tenemos en Cristo, que nosotros somos esclavos de Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí en Lucas. Ustedes sean semejantes a un esclavo que cuida la puerta para que cuando llegue su Señor le abran la puerta y él pueda entrar. Esclavos. Y nuestra única tarea importante que tenemos que hacer en esta vida, entendámoslo bien, es servir a Dios. Servir a Dios, porque para eso fuimos comprados por precio. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios: ustedes han sido comprados por precio, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Ustedes han sido comprados. La expresión que usamos tan libremente, redimidos, quiere decir comprados. Comprados en un mercado de esclavos, comprados y puestos en libertad para servir ahora como esclavo por amor a aquel que nos compró. Nosotros somos esclavos y la tarea más importante de nuestra vida es servir a Dios. ¿Cuál era la tarea del siervo que está en la puerta? Abrir la puerta o cerrar la puerta. Su señor se fue.
Puede venir en la segunda vigilia, dice, entre las 9 y las 12 de la noche. Puede venir en la tercera vigilia, entre las 12 y las 3 de la mañana. No habla de la cuarta, pero también podría haber dicho, puede venir en la cuarta vigilia, que es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Cuál era la función del doulos que estaba en la puerta? Abrir la puerta cuando llegue su Señor. No podía dormirse. Su Señor iba a llegar en algún momento y él tenía que abrir la puerta, era su función. Esa es la función que ellos tenían que hacer. ¿Y entendemos lo que esto significa? Nosotros somos como ese doulos que tiene que servir hasta que Cristo venga. Servir hasta que Cristo venga. No hay vacaciones, no hay jubilaciones, no hay abandonos, no hay me tomo un tiempo sabático. No, eso no existe. Para el Hijo de Dios, que es un doulos, la única razón por la que está aquí en la tierra es servir a Dios. Pero yo tengo mi programa, yo me tomo mis vacaciones, yo hago esto, yo hago aquello, y si me queda tiempo me reúno en la iglesia, yo tengo mi trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Saben qué? No, dice Pedro, ciñan vuestro entendimiento y sean sobrios y comiencen a pensar en realmente lo que son. Son esclavos de Dios. La segunda imagen, que también la nombra Pedro en su carta, es la de ser administradores. El oikonomos sería el licenciado en economía, el contador, podemos decir ¿cómo se llama? Alfredo Oikonomos. Era un siervo especializado en la economía. Era un trabajo de mucha confianza. El dueño le ponía todos los bienes para que él los administrara. Pero su función no estaba en relación con los bienes, sino con las personas. Su función era que las personas estuvieran abastecidas, estuvieran bien cuidadas, estuvieran protegidas, y el dinero del Señor estaba puesto para eso. Y él era el oikonomos, era aquel que podía tomar decisiones sobre los bienes de su Señor, administraba. Pero la función principal no eran los bienes. Aquí tenemos el ejemplo malo de uno que se emborrachó, dijo mi Señor tarda en venir, maltrató a los siervos y se emborrachaba y tomaba y su Señor vino y lo castigó duramente. ¿Sí? Allí tenemos la figura del oikonomos. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, a las personas. Está hablando de los dones que no son nuestros, los hemos recibido, ministrelo a las personas como buenos, que dice, oikonomos, administradores de la gracia de Dios. Ahí está la palabra oikonomos. Pedro habla del doulos en el capítulo 2, ahora habla del oikonomos, como el Señor Jesús. Habló del doulos de la puerta y luego del oikonomos, el administrador. ¿Y qué es lo que administramos? Bueno, Pedro dice, administramos la gracia de Dios. Administramos la gracia de Dios. Pablo habla también en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice, así que pues tengan los hombres por doulos de Cristo y oikonomos de los misterios de Dios, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué se requiere de este siervo especial, este siervo importante? ¿Qué se requiere? ¿Qué dice el versículo 2? Se requiere del administrador que sea hallado fiel. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. El administrador, fiel y prudente, que le da a cada uno de la casa
lo que le corresponde, utiliza los bienes que están bajo su cuidado para alimentar, cuidar a la casa de su Señor mientras Él no está. Pero cuando Él venga, tendrá que rendir cuentas. ¿Y quién es el único que puede decir si nosotros como administradores fuimos fieles? ¿Quién es el único que puede decirlo? El Señor Jesús. ¿Qué es lo que se requiere del oikonomos? Fidelidad. ¿En qué? En ministrar a los hermanos. Allí está hablando del funcionamiento de la iglesia. Está hablando ya, no habla del creyente individual. Dice, sed sobrios, velad en oración, tened entre vosotros ferviente amor, hospedaos los unos a los otros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Está hablando del funcionamiento de la iglesia. Y dice, somos administradores de la gracia de Dios, administradores de la gracia de Dios. No solamente somos el doulos de la puerta, sino que somos el oikonomos de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme es muy interesante, que también aparece en el capítulo 1. Es poikilos, y quiere decir multicolor. Multicolor. Pero en el capítulo 1 habla de las pruebas. En el capítulo 1, versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Allí está multicolor. Saben que los hermanos a los cuales Pedro le está escribiendo perdieron todos sus bienes, fueron esparcidos, si los cazaban, los mataban. Nerón prendía antorchas humanas cubriendo con brea a los hermanos y los utilizaba para iluminar sus jardines, los vestían con pieles de animales para que los despedazaran lobos o perros, y así todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y Pedro dice, ¿saben qué? Las aflicciones son multicolor, vienen de todo tipo y de toda raza y de todo color, pero la gracia de Dios también es multicolor. Y por una aflicción verde hay una gracia verde, y por una aflicción amarilla hay una gracia amarilla, y por una aflicción roja hay una gracia roja, porque Dios también produce la gracia en forma abundante para todos, para todos. Ahora te dice que vos sos administrador de la gracia de Dios, no los ancianos, no Pedro, no Pablo. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios y se espera de nosotros fidelidad. El Señor se fue y pronto va a venir. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando Él venga? Nos va a llamar. La parábola de los talentos es muy clara al respecto. Y aquel que trabajó ese talento y que ganó otros talentos podrá venir con alegría, con confianza, a escuchar las palabras del Señor que le diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que escondió su talento en la tierra porque no quería perderlo, porque tenía miedo, porque el Señor era malo, va a ser confrontado y va a ser llamado siervo malo y negligente. Y aquí tenemos oikonomos infiel. Un oikonomos, un ecónomo, un administrador que se portó mal, que utilizó mal los bienes, que maltrató a los demás. Entonces Pedro dice, ustedes son administradores de la gracia de Dios. Ahora, este concepto de administrar la gracia de Dios es realmente profundo. Y de acuerdo a Pedro tiene que ver con esto del funcionamiento dentro de la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual. Es una capacidad espiritual que nos ha sido dada por el Espíritu Santo según como Él quiso. Como Él quiso. Y cada uno de nosotros fue colocado en el cuerpo de Cristo como Él quiso, para cumplir una función. Cada uno de nosotros está en la iglesia local
de Resistencia 131, para actuar en forma coordinada con los demás hermanos, ayudándonos mutuamente, como dice Pablo, edificando el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, siguiendo la verdad en amor, dice, creciendo en todo aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Administradores de la gracia de Dios. Un administrador fiel es aquel que conoce el don que se le ha dado y lo ejercita. Un administrador fiel es aquel que pone a trabajar su talento. Un administrador fiel sabe que su Señor regresará y que tendrá que rendir cuentas. Pero esto no es para los ancianos solamente. Yo eso es lo que quiero que entendamos. Todos somos el siervo de la puerta que tiene que estar velando y todos somos administradores de la gracia de Dios, porque todos nosotros hemos recibido bienes que no nos pertenecen y tenemos que hacerlos trabajar para los demás. La gracia de Dios es multicolor y se presenta de diferente manera y de variadísimas formas para los hombres. Y Dios nos dio a nosotros la administración de la gracia de Dios. No se la dio a los ángeles. Nosotros somos los que tenemos que contar, como dice Pedro, nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los que administramos la gracia de Dios. No hay nadie que no tenga una función que cumplir dentro de la iglesia. Todos nosotros tenemos esa función de anunciar a otros las virtudes de aquel que nos salvó. A un enamorado no hay necesidad de decirle que puede contarnos de su amada, ¿no? ¿Sí o no? Nada, tiene palabras para explicar. Vamos a una expresión de Cantar de los Cantares. Allí tenemos una hermosa canción, todo de varios capítulos, una historia de un hombre y una mujer. Y el capítulo 5 habla de un conflicto que hay dentro del matrimonio, porque él vino y ella no le abrió la puerta, y porque cuando se levantó el marido se fue, y entonces ella salió detrás de él para buscarlo. Y se encontró en la ciudad de Jerusalén buscando a su marido, y aparecen allí varias mujeres. Y entonces la Sulamita le dice a las mujeres en el versículo 8, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Sí? Los conjuro. Les está diciendo, prométanme que si lo ven, le digan que desfallezco de amor por él. Esto le llama la atención a las mujeres. Y entonces las mujeres en el versículo 9 dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Qué le está diciendo? Le están diciendo en qué aventaja tu amado a otros hombres. ¿Qué es lo que tiene tu amado que lo hace tan diferente, que lo estás buscando de una manera tan especial? Y ahí empieza ese. Mi amado. Es blanco, es rubio, señalado entre 10.000, su cabeza es como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma, y así va describiendo a su amado, y las palabras le salen y le salen y le salen, y les cuenta a las mujeres de Jerusalén las virtudes de su amado. ¿Les dice algo esto? ¿Para qué fuimos salvos? Para que anunciemos a los demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando las personas te vean sufrir en silencio, ellos van a preguntar, mi amado, aquel que me da fuerzas.
Cuando ellos vean que no corres en el mismo desenfreno de lujuria de ellos, las cosas que antes hacías y te preguntan, es que mi amado me salvó. Tenemos que dar testimonio de nuestro amado porque eso es lo que Él espera de nosotros. En cada situación que nos toque vivir, no estoy hablando solamente de salir a repartir folletos, sino cuando estés en tu casa o con tu vecina o en tu trabajo y cuando todo el mundo diga qué terrible la inseguridad, puedas dar esperanza, puedas dar un mensaje de esperanza, puedes decir, mi amado me cuida. Mi amado es aquel que, porque te van a preguntar, Pedro lo dice. Estén siempre preparados, dice, porque les van a preguntar. Pero estén preparados para responder con reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué ante la aflicción no llorás y te rompés las vestiduras como todo el mundo? ¿Qué es lo que te hace estar de pie y seguir sirviendo, mirando algo que todavía no ocurrió, que va a ocurrir, que no sabemos cuándo va a ocurrir? ¿Por qué lo haces? Y porque Él lo prometió. Y yo te puedo contar de mi amado, y te voy a contar todas las cosas porque mi amado es especial. ¿Qué tiene tu amado diferente a los otros? Sí, mi amado es especial. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablarles de nuestra esperanza, hablarles de nuestro gozo en la tribulación. ¿Por qué nos sujetamos a las autoridades? Miren, hay un tema allí en la carta de Pedro que habla de la sujeción del creyente a las autoridades. No importa si es Nerón o es Milei, no importa. El creyente está llamado a sujetarse. ¿Por qué te sujetás ante las autoridades? ¿Por qué enfrentamos las circunstancias tan difíciles con gozo? ¿Por qué no hacemos lo que antes hacíamos? Y que los demás se fijan y dicen, ¿por qué no haces lo que hacíamos juntos antes? Porque por mi amado, porque Él me salvó. Y ahora yo vivo para Él, soy su doulos, su esclavo. Y administro la gracia de Dios contándole a otros que quizás puedan llegar a conocer también a mi amado, para que sea su amado. Ambos siervos somos cada uno de nosotros. Todos tenemos que hacer algo dentro de la iglesia. Si no te bautizaste todavía, empezá por ahí. Yo creo que estamos acá, la mayoría, los más chiquitos. Si no te bautizaste, empezá por ahí. Si no conoces tu don, trabajá sobre eso. Si no tenés nada que hacer en la iglesia, acércate a los pastores y ponete a disposición. Recordá algo muy importante, que todos vamos a dar cuentas ante nuestro Señor. Y Él te va a pedir cuenta de lo que hiciste con tu don o tu talento, porque Él es el dueño y no tus ancianos. Nosotros a veces llamamos a la gente, le tiramos la oreja, los exhortamos, los animamos, porque es nuestra función. Pero ¿saben qué? No te tengas miedo a eso. No. Tenés miedo cuando tu Señor te llame y te diga, yo te di esto, ¿qué hiciste con lo que te di? Ah, no, Señor, en la iglesia no, yo no tenía nada para hacer. No pienses en los ancianos porque ellos también van a dar cuenta de sus cosas, pero vos vas a dar cuenta por las tuyas. Ambos siervos son llamados bienaventurados cuando el Señor al regresar los encuentra haciendo lo que se les pidió. Y cuando Él venga, el siervo fiel y vigilante, que espera que su Señor regrese, cuida la casa para que no entre ningún ladrón, y el administrador de los bienes ajenos que sirve a cada miembro de la familia para que nada le falte, cuando venga el Señor, habrá premio. Pensemos en eso, hermanos. Habrá premio, pero para el siervo vigilante y para el administrador fiel, para aquel que esté haciendo lo que su Señor quiere y le mandó que hiciera mientras Él está ausente. Pero el Señor va a venir. El primero de las historias que contó el Señor tiene una promesa que es hermosa. Dice, de cierto digo que el Señor se ceñirá sus ropas
sentará a su siervo a la mesa y le servirá. Miren, yo no sé muchas cosas de lo que va a pasar en la eternidad del otro lado, pero hay cosas que son realmente hermosas. Aquel doulos de la puerta, que estuvo fiel, vigilante, y que cuando el Señor vino, que lo único que tenía que hacer era abrirle para que él entre, estuvo cumpliendo su tarea, el Señor, dice, se va a ceñir sus ropas, va a sentar al siervo a la mesa y le va a servir. En el segundo caso, dice que al administrador le pondrá sobre todos sus bienes. Sobre todos sus bienes. Dejen volar la imaginación si quieren. Piensen, imaginen qué va a ser la eternidad. No sé, no nos han dicho muchas cosas, pero estas expresiones permiten que nuestra mente divague un poco, ¿no? Ah, qué lindo va a ser eso, cuando el Señor venga y cuando mi servicio haya concluido y yo haya sido hallado fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esperamos su venida, despiertos, velando, como el doulos de la puerta, cuidando y ministrando a los hermanos, como el oikonomos, como el administrador, cumpliendo mi función para con mis hermanos dentro del cuerpo y haciendo que todos crezcamos juntos, porque tenemos una función aquí que cumplir. Él viene pronto, el Señor viene pronto, y su galardón viene con Él, para recompensar a cada uno según haya sido su comportamiento y fidelidad en el servicio, sirviendo hasta su regreso. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú, Señor, un día nos liberaste. Nos viste en nuestras cadenas de muerte, nos viste en el mercado de esclavos, nos viste sin ninguna esperanza y pagaste un precio por nosotros y nos dejaste en libertad. Y hoy, Señor, entendemos que lo que corresponde para nosotros es un servicio desinteresado hasta que tú vengas. Un esclavo, alguien que no tiene voluntad propia, alguien que no tiene derechos, alguien que se ha sujetado voluntariamente y completamente a la autoridad de otra persona, alguien que tiene un dueño que puede hacer con su vida lo que quiera. Padre Celestial, ayúdanos a ceñir nuestro entendimiento, a ser sobrios y a esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como buenos administradores de la gracia de Dios, que podamos contarle a los demás las virtudes de nuestro Salvador, de nuestro amado, de aquel que nos compró, de aquel que nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de la luz, de aquel que pagó por nosotros, a quien le pertenecemos. Pero gracias, Padre Celestial, porque el servicio tiene un complemento en la eternidad. Y la fidelidad de cada uno de nosotros se recompensa con recompensas que son eternas. Padre Celestial, ayúdanos a mirar nuestra vida, aquí en esta iglesia donde cada uno de nosotros estamos, aquí donde tú nos colocaste, con ese don o esos dones que nos diste para el servicio tuyo. Ayúdanos, Señor, a trabajar para ti. Que no tengamos nuestro programa, que no tengamos nuestra agenda, que el programa sea el tuyo y la agenda sea la tuya, y que solamente estemos para servirte a ti. Padre, bendice a las familias, bendice a la iglesia y ayúdanos a que podamos entender con claridad esta situación de que somos doulos y oikonomos. El siervo, el esclavo de la puerta y el administrador de la gracia de Dios. Padre, ayúdanos a administrar la gracia con todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a cumplir con esto
el propósito por el cual tú nos salvaste. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.